Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 3 de la tarde con 3 minutos. Buenas tardes, bienvenidos a Matices, nuestro programa de análisis y entrevista. Una producción del Departamento de Noticias Monumental que busca profundizar en los temas actuales, ya sean nacionales o internacionales. Les saluda esta tarde una servidora, Febe Cruz Brenes, hoy en sustitución de nuestro director Randall Rivera Vargas. Y hoy les vamos a llevar un programa muy interesante sobre la segunda encuesta nacional sobre sexualidad y salud reproductiva que acaba de dar a conocer el Ministerio de Salud, un trabajo interinstitucional que tiene resultados importantes para conocer, profundizar y analizar la dinámica de la sexualidad costarricense. Hoy nos va a acompañar doña Eda Quiroz del Ministerio de Salud, que en algunos minutos se va a sumar ya a esta mesa de Matices, y con nosotros ya está doña Evelyn Durán, quien es asesora en salud reproductiva de la ONU. Doña Evelyn, le doy la bienvenida a usted. Muy buenas tardes, bienvenida a Matices. Muy buenas tardes, Febe, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí compartiendo los resultados. Bueno, por el tema de la vuelta ciclística hemos reformado un poco nuestros horarios y el tiempo también del programa. Hoy iremos hasta las 4 de la tarde, queremos aprovechar al máximo los minutos para tocar por lo menos la mayoría de temas, aspectos que se tocaron en esta encuesta, importante que es la segunda ya que se realiza. Y doña Evelyn, iniciemos de una vez. Tanto en la primera encuesta como en esta se refleja y se mantiene la tendencia de que los ticos estamos iniciando temprano las relaciones sexuales. Así es, bueno, la primera encuesta se realizó en el año 2010, tal vez como para contar un antecedente interesante. Antes del 2010 las encuestas que exploraban temas sobre sexualidad o más bien sobre salud reproductiva, sobre fecundidad, número de hijos, uso de anticonceptivos y demás, eran aplicadas solamente a mujeres. A partir del 2010 se dio un cambio completo en la realización de encuestas de este tipo y por lo tanto se inician las encuestas sobre salud sexual y salud reproductiva, que además de hablar de asuntos reproductivos, habla también de salud sexual y habla también e involucra más bien también a los hombres en la recopilación de la información. En la encuesta del 2010, por ejemplo, la edad de inicio de relaciones sexuales para los hombres, la edad promedio en la que los hombres iniciaban sus relaciones sexuales era los 17 años y las mujeres eran los 18 años. En esta encuesta nos damos cuenta que hay una disminución de 1 año en la edad de inicio de relaciones sexuales. Para los hombres ahora es de 16 años y para las mujeres de 17. Este se convierte como en uno de los hallazgos más relevantes para la encuesta, digamos, desde nuestra opinión, ¿verdad? Porque nos plantea como un reto, principalmente, nos plantea un reto en decir, la gente está iniciando sus relaciones sexuales antes, la gente está iniciando sus relaciones además tempranas, lo que podría significar que están iniciando sus relaciones sin tener información, que están iniciando relaciones sexuales, tal vez sin su consentimiento, sin tener toda la capacidad y posibilidad de tomar la decisión de cuándo hacerlo y de cómo hacerlo, y probablemente también sin protección. Entonces, digamos que es el primer reto grande que la encuesta nos arroja en términos de datos. Bueno, y es que si se disminuye la edad de las mujeres, estarían iniciando ellas en 17 años, en promedio, menores de edad. Así es. Y bueno, lo ha dicho ya la experiencia y muchos estudios, relaciones impropias también. Así es. Uno de los problemas, ahora sí que se desprende como de este reto que estamos identificando, es que efectivamente cuando se hace un análisis de la edad de la pareja con la que iniciaron relaciones sexuales, nos encontramos que la edad que los hombres, digamos en el caso de las mujeres, por lo menos un 50%, un 60% de las mujeres inician relaciones sexuales con un hombre que les superaba en 5 años o incluso hasta 10 años o más. Como un 37%, creo, inician relaciones sexuales de las mujeres menores de 15 años, es que desde las mujeres menores de 15 años, un 37% inician relaciones con hombres que las superan al menos 5 años y un 22% con hombres que las superaban más de 10 años. Esto, sin duda alguna, es un gran problema que nos encontramos porque lo que sí sabemos, bueno, primero que son
prácticamente niñas, ¿verdad? Menores de 15 años. Número 2, lo que tenemos muy claro es que estas chicas están iniciando sus relaciones sexuales sin tener toda la información que requieren, sin tener esa posibilidad de negociar el inicio de relaciones sexuales, de decir yo quiero o no quiero. Yo siempre que hablo de este dato trato de contextualizarlo con las posibilidades que hemos tenido de encontrarnos con adolescentes en diversos espacios. Uno de estos espacios fue con adolescentes madres, que nos decían, yo inicié mis relaciones sexuales porque a mí me pidieron la prueba de amor. Entonces ellas dicen, no es que me dijeron deme una prueba de amor, pero de alguna forma yo sentía que si no tenía relaciones sexuales con él, que en todos los casos era mayor, él iba a pensar que yo era muy pollita, iba a pensar que yo no tenía la experiencia y me amenazaba para decirme, bueno, es que voy a tener que buscarme una mujer mayor. Entonces, si bien es cierto, no fue que me obligó explícitamente, yo sí me sentí manipulada y obligada para tener relaciones. Entonces, entre menor sea la chica, menos herramientas podría tener para poder negociar el inicio de sus relaciones sexuales y ni hablar de iniciar esas relaciones sexuales con protección, ¿verdad? Porque si a las mujeres adultas se nos dificulta, por ejemplo, negociar el uso del condón con nuestro compañero y decir, no, vamos a tener relaciones, pero con condón y demás, imaginémonos a una chica de 14 años, de 13 años, que no va a poder iniciar relaciones sexuales también en el marco de la protección. Doña Evelyn, creo que ahí nace otro factor, porque decía usted, y ahorita que hablaba de la prueba del amor, uno dice, bueno, eso parece que ya no, o por lo menos en la mente de uno dice, no, eso ya no pasa, eso pasaba antes, pero ya no lo piden, dice usted, es la misma, a veces la misma niña, porque no se puede llamar todavía adolescente, sino la misma niña, la que dice, bueno, tengo que hacerlo. ¿Qué factores podrían influir para que las jóvenes estén pensando de esta forma? Sí, bueno, más o menos, digamos, sí, efectivamente en algunos momentos ellas reportan haber dicho, sí, yo sentía, pero ese sentimiento tiene un fundamento atrás, ¿verdad? Que es su compañero en ese momento diciéndole, mira, yo quiero que tengamos relaciones, o nada más un acercamiento, o sencillamente en un momento, digamos, de pasión, con un beso apasionado, y que eso va hacia más y la chica no se siente lista, ¿verdad? Entonces, una de las primeras conclusiones que nosotras sacamos de la encuesta es, nos hace mucha falta trabajar la educación en sexualidad, pero amplia, ¿verdad? O sea, no solamente hablar de educación en sexualidad sobre prevención de embarazos o prevención de infecciones, sino hablar de prevención de embarazo, educación sexual sobre género. Es decir, cómo las chicas pueden tomar decisiones sobre su vida, en particular su vida sexual, identificar cuáles son los factores más importantes que ellas deben tomar en cuenta para decidir iniciar las relaciones sexuales, identificar cuáles son los factores que tienen que tomar en cuenta para iniciar relaciones sexuales de una forma segura, de una forma responsable y de una forma placentera, ¿verdad? Porque incluso las chicas dicen, sí, fue en un lugar incómodo, ¿verdad? O sea, al final termina siendo algo que ni siquiera es placentero y que termina siendo hasta violento. Entonces, si son hombres mayores, nos corremos muchísimo más el riesgo de que efectivamente las chicas estén teniendo relaciones que no están basadas en el respeto y muchísimo menos en la protección y la seguridad. ¿Podría de alguna forma la nueva ley de relaciones impropias que fue aprobada hace unos meses, un par de meses en la Asamblea Legislativa, cambiar estos datos, o la tendencia podría ser que aún más jóvenes, menores, estén iniciando la vida sexual tan temprano? Yo creo que la ley, como cualquier ley, de alguna forma nos ayuda a posicionar como un mensaje social, ¿verdad? Sí. Las leyes, de alguna forma, tal vez no necesariamente van a aumentar las denuncias o qué sé yo, pero está mandando un mensaje muy claro a la sociedad, en decir, este país no tolera las relaciones con menores de edad, ¿verdad? Y no tolera las relaciones basadas en situaciones de poder, porque eso es lo que pasa, hay una relación de poder clara. Y yo siempre digo mujeres porque en realidad los datos nos dicen que son las mujeres las que más experimentan este tipo de situaciones. Pero también creo que hay que tener muy claro que la encuesta que la ley, así como la encuesta, no pueden ser insumos aislados, ¿verdad? Esta ley, para la implementación de la ley, tenemos que vincularla con los datos de la encuesta. Esto tenemos que vincularlo con algunos otros elementos. Por ejemplo, el otro elemento que nos arroja la encuesta, que es sobre la educación en sexualidad, ¿verdad? La encuesta nos dice 85% de las personas están de acuerdo en que la educación sexual inicie en la primaria. Entonces, esos mensajes los tenemos que ir como vinculando, concatenando para decir, ok, la ley por sí sola no puede, la encuesta por sí sola no puede, el MEP por sí solo no puede cambiar situaciones, pero tenemos que ir analizando esta información de forma conjunta para que entonces los resultados que tengamos sean todavía más favorables. Doña Evelyn, quería hacer un recorrido por algunos puntos. Me llamó mucho la atención de esta encuesta el tema de los hijos, que pocos hijos ahora tienen las personas,
y como que los hombres tienden a querer tener más hijos. Sí. ¿De dónde se desprende ese dato? Esos datos también son muy interesantes en la encuesta porque nos evidencian muy claramente que hay una diferencia entre hombres y mujeres en relación con la cantidad de hijos e hijas que quieren tener y también con otros temas como por ejemplo los embarazos, el deseo de los embarazos. Entonces, tal vez nosotros, tratamos siempre como de vincular los dos puntos, iniciando por el tema de embarazo no deseado, por ejemplo. Un 50% de las mujeres nos plantearon que el último embarazo que tuvieron o no lo querían o querían esperar. Solamente un 50% nos dijeron que sí quería quedar embarazada en ese momento. Pero los hombres, solamente un 32% nos dijeron que o no querían ese embarazo de su pareja o que querían esperar. Y con los hijos pasa entonces lo mismo. Las mujeres reportan que desean menor cantidad de hijos que los hombres, ¿verdad? Nosotras, ya Eda se nos incorporó. Ya está doña Eda Quiroz del Ministerio de Salud. ¿Qué tal, doña Eda? Uno no cree que estamos en diciembre, pero sí estamos. Sí, bienvenida aquí a Matices. Gracias. Doña Eda del Ministerio de Salud, que ya casi nos va a contar qué hace el Ministerio de Salud con todos estos insumos que nos está describiendo doña Evelyn. Así es. Entonces, cuando nos sentábamos en el grupo que venimos trabajando este tema con Eda, con los compañeros de la demográfica y del CCP, discutíamos cuáles podrían ser como las causas de esta información tan clara, o cómo podríamos analizarla. Entonces, si efectivamente las mujeres continuamos teniendo un peso muy grande para el cuidado de nuestros hijos e hijas, las mujeres siguen teniendo responsabilidades de cuidado, de acompañamiento, de la escuela, de las carreras, ¿verdad? Entonces decíamos, sí, por supuesto que los hombres van a querer más hijos, ¿verdad? De hecho, nosotros compartíamos la nota con ese titular, y muchas mujeres reaccionaban y decían, sí, claro, porque no cambia relativamente mucho la vida de un varón. Doña Eda, tal vez usted nos suma ahí con claro. Un hijo. Y yo creo que es en esta discusión que Evelyn les comparte, efectivamente, decíamos, es que con el orden social que tenemos, efectivamente el proyecto de vida de un hombre pasa invicto a la crianza, ¿verdad? Lo disculpa. Hay una sociedad que desgraciadamente lo disculpa, y digo desgraciadamente porque también le hace perder la oportunidad de involucrarse en la crianza y se convierte en un satélite externo, ¿verdad? Con todas las consecuencias que eso tiene, que es como para otro tema, pero lo real es que esto nos está evidenciando no solo este aspecto de las mujeres, que estamos tomando el control sobre nuestra vida reproductiva, pensando bien cuáles son las condiciones en las que estamos criando, sino además que nos está evidenciando que las mujeres estamos teniendo más control sobre esas decisiones, de alguna forma, porque seguimos teniendo 2 hijos, aunque la expectativa sigue siendo, como decía Evelyn, esperar o incluso no tener más hijos, ¿verdad? Estas mujeres que nos cuenta Evelyn ya tenían hijos anteriormente, ¿verdad? Entonces, efectivamente, su deseo era o haber esperado o no haber tenido más. Entonces, nos habla por un lado también de ese control, que bien que mal, ya 2 hijos, te está hablando de que tenemos un control sobre la decisión, pero también nos habla de qué está pasando y por qué tuvimos este embarazo no deseado. A pesar de que nuestro proyecto, y eso se evidencia, nuestro proyecto de vida, es claro que es más allá de la maternidad. Ya la maternidad no es el único proyecto. Tenemos claro que hay muchos proyectos importantes en nuestra vida como mujeres, como familia y como pareja. Y efectivamente ya ese mandato no se evidencia tanto como lo pudo haber sido antes. Pero incluso tenemos testimonios de señoras grandes, de nuestras abuelas, que si ellas hubieran tenido la oportunidad de postergar hijos, de tomar la decisión y controlar cuántos hijos hubieran querido tener, te apuesto que muchas de nuestras abuelas hubieran dicho otra cosa a la experiencia que tuvieron. Doña Evelyn, creo que es el momento oportuno para entonces introducir otro tema, el conocimiento de los métodos anticonceptivos, que uno diría, para este siglo, para estos años, la mayoría deberíamos conocerlos, pero también hay una parte de la población que todavía sigue siendo ignorante en un tema tan importante para que, como decía doña Eda, definir y decidir sobre mi plan de vida con siendo madre o no siendo madre. Así es. La encuesta creo que nos confirma algo que ya sabíamos en primer lugar, y es que en Costa Rica hay un alto uso de métodos anticonceptivos. Sin embargo, nosotras también discutíamos cómo
puede haber un alto uso de métodos anticonceptivos, pero un alto porcentaje de embarazo no deseado. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No funcionan los métodos anticonceptivos, no se usan correctamente. ¿Qué es lo que sucede, digamos, con estos datos que podrían resultar casi que contradictorios, ¿verdad? Muchas mujeres usan anticonceptivos, pero muchos embarazos son no deseados. Entonces, también nosotras hemos como tratado de identificar un poquito cuáles son esos factores que influyen en el uso de métodos anticonceptivos. Identificamos que hay una oferta limitada en el país de métodos anticonceptivos, que las mujeres están usando algunos métodos, por ejemplo, como las pastillas. Por ejemplo, hay un dato en la encuesta que nos dice que de las mujeres que no deseaban el embarazo, un 40% de mujeres solteras no deseaban el embarazo. Bueno, probablemente era más, pero un 40% dijeron que no querían el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no están usando el método anticonceptivo? ¿Cuáles son las dificultades que están teniendo para acceder a los métodos adecuados, verdad? La caja, digamos, tiene una oferta importante de métodos, pero esa oferta es limitada. Y muchos de estos métodos no son métodos de larga duración que permiten a las mujeres entonces postergar el embarazo por más tiempo y tomar un control como ese que Eda estaba mencionando más fuerte sobre su salud reproductiva. Doña Eda, antes de ir a la pausa, yo sé que tiene un comentario sobre esto, a ver si nos puede ayudar, pero también desde el Ministerio de Salud, ya tenemos, por lo menos de lo que hemos revisado la encuesta, inicio temprano de relaciones sexuales, embarazos no deseados, a pesar de la disponibilidad de métodos anticonceptivos de la disponibilidad de algunos métodos. Sí, ¿cómo toma estos insumos y qué hace el Ministerio de Salud con estos insumos que da esta encuesta? No, incluso no, como Ministerio de Salud son fundamentales para nuestras políticas y direccionar a dónde están las prioridades y además preguntarnos realmente cuánto estamos garantizando el derecho a la salud y a la salud sexual y a la salud reproductiva de la población y en particular de las mujeres, porque incluso esto nos hace pensar como Ministerio de Salud, bueno, aparte de esta oferta limitada que puede estar incluso haciendo que muchas mujeres se desmotiven de usar un método regular, efectivo, porque no les está cayendo bien, y cuál es la otra oferta que tienen, ¿verdad? Por un lado, pero también nos habla de las acciones que tenemos que hacer, no solo en términos de ampliar oferta y empezar a hacer estas negociaciones que ya se están haciendo con la caja, de pensar en cuál es también este nivel de empoderamiento de las mujeres, cuánto están pudiendo negociar o no un método seguro para no tener embarazo, o si el chantaje todavía está por ahí, tengamos el hijo, eso arregla la relación, mira, tal vez así, o incluso, ¿qué está pasando con las mujeres que no tienen una pareja estable y entonces se atienen, comillas, a usar métodos que no son seguros, porque yo el método seguro se supone que lo uso con alguien con el que estoy viviendo, ¿verdad? Y eso es un gran error. Incluso muchos proveedores de salud las desmotivan, ¿verdad? Es que usted, como no tiene pareja, como usted no está casada, entonces no use este método, sabiendo que ese es el método más seguro. Efectivamente, cuando yo no tengo relaciones tan seguidas y son por ahí esporádicas, puedo atenerme más fácilmente. Entonces eso significa que como Ministerio de Salud necesitamos poner más energía en cómo estamos llegando con esta información a las mujeres y cómo hacer que asuman más el control y que conozcan que aunque yo no tenga una pareja definida con la que estoy viviendo, los riesgos están, y si mi proyecto de vida no está claro que no quiero un embarazo ahora, después, o no lo quiero, entonces hagamos uso de ese poder que tenemos, que es decidir un método estable, un método sistemático, un método seguro. ¿Que es que puede ser o no puede ser? Sí, pero lo que no quiero es jugarme el chance, porque tengo muy claro mi proyecto de vida. Entonces, ¿verdad? Que los servicios de salud, y en eso estamos como Ministerio de Salud, en estas conversaciones, de redefinir también cómo estamos llegando a la población, en qué consultas, de qué forma se está haciendo estas consejerías, ¿verdad? Se necesita mayor publicidad, diría yo. Yo no sé si es un problema de información, es que pasa como el uso del condón. Yo creo que cuando nos preguntan cómo se usa, todos decimos que sí, más o menos, ¿verdad? Pero el problema no es cómo se usa, sino también otro tipo de barreras que no estamos tomando en cuenta. Y cuando preguntas a personas incluso que se han infectado de ITS o VIH sobre el uso del condón, todas te dicen que lo conocen. Entonces, ¿cuáles son esas otras barreras que te están impidiendo no solo conocerlo y tenerlo, sino usarlo? Y aquí hay dos palabras claves: en forma sistemática. Es en forma correcta y sistemática. Igualmente, esto lo podemos asociar con el uso del condón, que después, ahora más tarde podemos hablar, que también nos arrojaron datos que nos preocupan muchísimo, porque el uso del condón masculino, obviamente, porque el condón femenino, pues obviamente salió prácticamente
desconocido porque no lo tenemos de acceso, entonces obviamente la gente no va a decir que lo usa, pero el condón masculino efectivamente salió bajísimo y te dice, bueno, primero cómo están cuidando los hombres su salud sexual y cómo están cuidando la de su pareja, y las mujeres están no pudiendo negociar el uso del condón. ¿Qué pasa entonces con la salud sexual de ellas si ellos se están negando a usar el condón? Doña Eda, doña Evelyn, vamos a ir a la pausa, ya volvemos precisamente con esos datos que dice doña Eda sobre el tema del uso del condón, y otro que no es un problema solo de mujeres, sí se da en mayoría de mujeres, pero no es solo un problema de las mujeres, el acoso callejero. Con esos dos temas regresamos acá a Matices, ya venimos. 3 de la tarde con 33 minutos, continuamos con Matices. Hoy hablamos sobre la segunda encuesta nacional sobre sexualidad y salud reproductiva. Usted nos puede hacer sus comentarios a través de Twitter, nos dice la mula de carga. Hay mucha mala información, mucho mito sobre los anticonceptivos, que engordan, que dan dolores de cabeza, etcétera. Les decía antes de la pausa, y conversábamos fuera de micrófonos, sobre el tema, y tal vez uno de los anticonceptivos más populares, o el más popular, es el condón. Y hay un dato en la encuesta importante, revelador e incluso preocupante del conocimiento que tenemos los costarricenses sobre el uso correcto, porque hay que decirlo, del condón. Doña Evelyn. Sí, sí, efectivamente hay mucho mito todavía en relación con el uso del condón. Ahora hablábamos y decíamos, mucha gente dice que sabe cómo se usa correcta y sistemáticamente, como decía Eda ahora, ¿verdad? Pero efectivamente no es así. Hay un dato en la encuesta que nos dice que hay menos del 80% de las personas dicen que han usado condón alguna vez en su vida. O sea, eso quiere decir que hay un 20% de personas que nunca en su vida han utilizado condón. Eso quiere decir que nunca en su vida han pensado que además de prevenir un embarazo, tienen que prevenir una infección de transmisión sexual o incluso el VIH. Entonces, realmente la encuesta nos aporta información para identificar que tenemos que reactivar campañas de uso del condón, pero de uso correcto, que tenemos que promover el uso del condón, tanto masculino como femenino, como decía, esperando que efectivamente la caja logre dar ese paso cualitativo importante, que es que el condón femenino esté de acceso para todas las mujeres, pero también tratar de identificar como esos mitos, ¿verdad? La encuesta nos dice, por ejemplo, que un 70% nos dijo correctamente que el sobre del condón se abre por una esquina con los dedos. O sea, un 30% nos dijeron, ay, no sé cómo se abre un condón correctamente, ¿verdad? Que hay por ahí otro 15%, 20% que nos dice que el riesgo del VIH se reduce si usamos un condón correctamente, ¿verdad? Entonces la gente no está identificando el condón como una medida de protección, cuando en realidad sabemos, ¿verdad?, que cuando el condón se usa de esa forma, como dice Eda, sistemáticamente, o sea, en todas las relaciones sexuales y correctamente, el condón es sumamente efectivo para prevenir un embarazo, para prevenir una infección, pero todos los mitos alrededor del condón se acompañan también de los otros mitos que decíamos ahora, de que no se siente al tener relaciones sexuales, de que estorba, de que es una barrera. Nosotras siempre le decimos a las chicas y a los chicos, el órgano más sensible del cuerpo humano es la piel, ¿verdad? No vamos a decir que no sentimos placer con una penetración, digamos, porque tiene un condón, cuando en realidad una relación sexual se debe vivir con todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces realmente todos esos mitos y todas esas situaciones se reflejan también en los datos. El poco uso, obviamente, digo obviamente porque podríamos esperarlo, que conforme avanza la edad la gente reporta un menor uso del condón, pero que también los datos son bastante reveladores. Si usaron el condón en su última relación sexual, solamente un 50%, un poquito menos de las personas adolescentes de 15 a 19 años dijeron, menos del 50%. Dijeron que lo utilizaron, y eso que no medimos ahí si lo utilizaron correctamente, no tenemos cómo hacerlo. Entonces realmente los datos nos dicen, el condón se está usando muy poco, ¿verdad? Y además hay todavía mucho mito alrededor de su uso. Fríos datos, doña Eda. Sí, yo agregaría, bueno, posicionando a los chicos, y que nos volvemos a preguntar, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, ¿qué estamos dejando de hacer? Efectivamente hay algo que estamos dejando de hacer. ¿Cómo estamos hablando de la salud sexual al mismo nivel de lo que importa la salud bucal? Por ejemplo, ¿por qué ando la pasta de dientes y por qué ando el cepillo? ¿Por qué es tan importante saber que yo ando y que la ando? Porque es importante lavarme los dientes y además lavarme los dientes siempre.
O sea, y bien, además, exacto, ¿verdad? Y cómo insisten los dentistas en decir la forma correcta es esta, no de esta forma. ¿Por qué? Porque hay un daño a los dientes. ¿Por qué la salud sexual no es un bien tan importante como el resto de las saludes, ¿verdad? La salud ginecológica, la salud, no sé, del corazón, y por qué nos preocupamos de la hipertensión y de cómo comemos, y algo, porque tiene que ver con cómo estamos pensando todavía de lo que significa la sexualidad en nuestra vida, ¿verdad? Que sigue siendo algo de lo que no se habla, de lo que está ahí oculto y que no tiene que ver con tu salud. Y yo creo que eso ha sido el paso tan importante que desde la Rectoría del Ministerio de Salud hemos luchado por colocar en las discusiones en las comunidades. Es parte del derecho a la salud, el derecho a una sexualidad segura, informada y en corresponsabilidad. Informada, segura y en corresponsabilidad. ¿Qué significa? Que yo sé que tengo enfrente a otro ser humano, aparte del ser humano que tengo aquí, que soy yo misma. Y eso me lleva a preguntar, bueno, primero con los chicos, ¿qué está pasando? ¿Cómo estamos educando esa sexualidad? ¿Desde qué masculinidades? Pero además, ¿qué está pasando? Y yo me preocupa el otro lado, ¿verdad? ¿Qué está pasando entonces con las chicas? ¿O qué está pasando con los otros chicos, con los que estos chicos no están usando condón? O sea, ¿qué pasa con el otro o la otra? ¿Están expuestos a qué también? De lo que pase con mi vida o lo que no pase, ¿verdad? ¿Cómo estoy exponiendo? ¿Cómo estamos construyendo este sentido de empatía, de colocarme en el lugar de otro? ¿Qué está pasando con las chicas y su poder de decir no o de decir sí? ¿Verdad? Porque tiene que ver, no lo usamos, ¿verdad? O no te preocupes porque no pasa nada. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué las chicas tienen que quedarse en la ignorancia eterna? ¿Quién les dice que tienen que quedarse en un, sí, tenés razón, o lo que vos digas, mi amor, ¿verdad? Por el miedo a que se vaya, por el miedo a que entonces no sos la chica libre, popular, ¿verdad? Que todo lo decide, y al final las dejamos en enorme vulnerabilidad, y eso es algo que tenemos que empezar a investigar más. Sí. ¿Qué está pasando? Entonces, tenemos esta información de los chicos, y la voz de chicas que nos dijeron que no lo estaban usando, obviamente no ellas. Sí, sus parejas. Sí, sus parejas. Y aunado a esto que plantea Eda, cuando nosotras preguntamos en la encuesta si conocían las infecciones de transmisión sexual y el VIH, la pregunta iba como en dos vías. Primero se le decía a la persona, ¿conoce usted alguna infección de transmisión sexual? Entonces espontáneamente la gente iba diciendo. El porcentaje espontáneo es bajísimo. O sea, es menos del 40%, incluso con herpes fue como un 5% de la gente que recordó que existía una infección de transmisión sexual que se llamaba herpes. Entonces, hay mucho desconocimiento. Cuando ya la gente se le decía, ¿ya ha escuchado hablar de gonorrea? Sí, la gonorrea, ya he escuchado. Ahí sí, pero entonces como que eso no está mapeado, ¿verdad? Eso no lo tienen ahí a primera mano, como para pensar que realmente tengo que preocuparme no solamente de un embarazo, tengo que preocuparme también de una infección de transmisión sexual, y no preocuparme en el sentido de que no voy a disfrutar una relación sexual por eso, sino decir, yo voy a protegerme de un embarazo con un método anticonceptivo, o mi pareja, y posteriormente tengo que pensar, yo tengo que utilizar condón para prevenir también una infección o el VIH. Y bueno, y el tema de acceso, digamos, también es muy discutible, ¿verdad? Porque la gente dice, es que ahora un condón uno lo encuentra en cualquier lado, y efectivamente es así, el condón masculino está en la caja del supermercado. Sin embargo, lo que nos reportan las chicas y los chicos cuando hablamos, yo siempre hablo de chicas y chicos porque trabajamos fundamentalmente con adolescentes, ¿verdad? Lo que nos dicen es, sí, pero es que yo no voy a ir a Levi's a pedir un condón porque la de la farmacia es mi tía, mi abuela, mi vecina, ¿verdad? Y en el supermercado la cajera también está, ¿verdad? Entonces, en zonas rurales. Exacto. Entonces el acceso puede que esté disponible, pero es un acceso limitado porque en realidad no se puede tener. Sin duda tendremos que hacer un segundo programa porque hay muchos datos que se nos van a quedar por fuera de la encuesta. Uno que no quiero que se nos quede por fuera es acoso callejero, doña Evelyn. Así es, bueno, en la encuesta hicimos como una serie de preguntas vinculadas con la violencia sexual, entre ellas el acoso callejero. Entonces los datos también son como reveladores en el sentido de que muchos hombres también reportan, ¿verdad? Haber experimentado algún tipo de expresiones, piropos, o alguna incomodidad, ¿verdad? En la calle. Sin embargo, bueno, pues efectivamente las mujeres siguen siendo las que más reportan este tipo de situaciones. Analizamos esto y decimos, bueno, no sabemos quién es el
perpetrador o perpetradora, digamos, de esa violencia. No podríamos decir que los chicos han sentido esa intimidación por parte de las mujeres, ¿verdad? Pero sí lo que está claro es que esto las personas lo siguen viviendo, lo siguen sintiendo, y por lo tanto tenemos que hacer algo al respecto. Cuando preguntamos qué, nosotros siempre decimos, hay 3 cosas que hacer: educación, educación y educación, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer. Educación en el sentido, como decíamos varias veces en el programa, de que las chicas tengan un poquito más como de empoderamiento, ¿verdad? Que se sientan seguras en decir, no me gusta, no quiero, este es mi cuerpo, se respeta y demás. Pero también que los hombres puedan vivir una masculinidad distinta, ¿verdad? Que puedan también identificar, yo no tengo por qué tratar a una mujer que camina por la calle de la forma en que yo quiera. Es o sea, ni siquiera tengo por qué estar pendiente de si una mujer va a pasar en la calle, y es que eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, realmente es un tema que todavía está en la tela de discusión, en la mesa de discusión. Es algo que las mujeres experimentamos muy frecuentemente, pero que la encuesta nos dice, ojo, también los hombres están viviendo esto. Doña Eda. Sí, yo querría anotar aquí, sumar a lo que Evelyn nos comenta, que aparte de que para nosotros fue muy importante, a raíz de todo lo que había pasado con el acoso callejero, colocar esta discusión en esta encuesta. Yo creo que eso fue un avance muy importante, porque no es solo lo que algunas mujeres inventan, o esas mujeres locas que andan exagerando, ¿verdad? De que, pero ¿qué les pasa si solo un piropito, ¿verdad? Porque exageran tanto, ¿verdad? Y que más bien agradezcan que las vuelven a ver, ¿verdad? O resentidas, seguro fueron las resentidas esas las que andan diciendo que no al acoso callejero, ¿verdad? Las que inventamos. Entonces, por eso colocamos esta pregunta, y fue muy importante. Aquí estamos hablando de lo que está diciendo en una encuesta nacional las mujeres y los hombres, y lo que están evidenciando más allá de la estadística es que sigue siendo una forma de violencia, no es algo bonito, y yo creo que eso es lo más contundente, que se está viviendo como una forma de violencia. A nadie le gusta eso que supuestamente se llama piropo, porque si fuera una expresión linda, no estaríamos sintiendo la violenta, y eso es claro. Una cosa es una expresión agradable, que te hace sonreír de lo que una persona te dice, a lo que es una expresión violenta en calle, en el trabajo o en el espacio educativo. Y eso yo creo que fue muy importante, y aquí lo evidenciamos. Otro elemento que en este capítulo de violencia sexual fue también muy impactante y que implica seguirle poniendo energía, es el reporte sobre todo de mujeres de más edad, pero tal vez veámoslo. Primero, el reporte de que en mi historia de vida ha habido experiencias donde yo he tenido que ceder a relaciones sexuales a cambio de algo, por manipulación, chantaje, extorsión. Esto es gravísimo. Muy grave. Gravísimo, porque además es no solo porque se sigue creyendo que somos un trueque, que nuestro cuerpo sigue siendo trueque, por las familias, por las parejas, por quien sea, y seguimos sintiéndonos vulnerables y chiquititas para decir que no. Porque sigue siendo el peso del chantaje más fuerte que tu decisión a decir, se fue, pero no es tan real. Entonces, ¿cuánto estamos trabajando con más jóvenes que reportan incluso más este tipo de violencias, de haber sido manipuladas, chantajeadas con relación a usar de trueque alguna relación sexual? Y en las mujeres más grandes, las de mayor edad, reportan no estas experiencias, sino que entre más grandes son, más edad están teniendo, son las que reportan haber tenido experiencias de violencia sexual contundente, casi de tipo abuso y violación sexual. O sea, de haber tenido de verdad experiencias sexuales dolorosas, violaciones en sus cuerpos, entre más edad han tenido más experiencias de este tipo. Bueno, insisto que tendremos que tener una segunda parte de este programa. Tenemos que cumplir con la última pausa y ya regresamos con más, mientras doña Evelyn y doña Eda ya se van poniendo de acuerdo para la canción de cierre. ¡Qué barbaridad! Y ustedes nos van a contar por qué eligieron esa canción. 3:47. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. 3:54 p.m. Llegamos al final de Matices. Quiero agradecer a doña Eda Quiroz, a doña Evelyn Durán por estar con nosotros. Ya de hecho estamos aquí hablando fuera de micrófonos para la segunda parte del programa, porque hay muchos datos de la encuesta que no queremos perder
y se nos quedaron. Muchas gracias, doña Evelyn, por estar con nosotros. Un placer, y sí, efectivamente queda muchísima información. Hablamos de nivel educativo, hablamos de más temas de violencia, temas de discriminación que definitivamente podemos venir a compartir. Por supuesto, serán invitadas nuevamente. Doña Eda, usted nos cuenta cuál es la canción con la que se despiden, porque acá todos los invitados siempre se despiden con una canción. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Bueno, no les vamos a decir cuál canción es, ¿verdad? No le vamos a decir el nombre para que suene. Sí, para que suene y que la disfruten, además que la oigan, le pongan atención para que se intriguen. Y bueno, yo creo que es una canción con la que queremos celebrar esta encuesta, con la que queremos celebrar, divulgar esto que a veces puede darnos un poco de tristeza, pero también la alegría de saber que podemos cambiar, que podemos hacer nuestra vida y la sexualidad desde las decisiones. Y esta mujer que va a cantar ahora nos recuerda que a pesar de todo, necesitamos soltarnos el cabello y hacer nuestro el derecho a una sexualidad feliz, segura e informada. Gracias, doña Evelyn, doña Eda. Sigan con Monumental, a las 7 nos escuchamos. Feliz tarde para todos. Tú me hiciste sentir que no valía